Buenas tardes de nuevo. Antes he hecho mención a esa película y no lo puedo evitar nombrarla. Es que posiblemente haya puesto algún vídeo en algún momento sobre ella, pero es lo mismo. Antes he nombrado Todos los hombres del presidente, creo que comentando en La jauría humana. La película es de Alan J. Pakula, que creo que había dicho Sidney Pollack, yo tenía las dudas. Alan J. Pakula. Aquí tenemos lo mismo, un reparto de campanillas: Robert Redford, Dustin Hoffman, Jad Warden, Jason Robards, Martin Balsam, en fin, película, producto norteamericano, como no, del año 1976. Y la sinopsis, sobre todo para los interesados en el mundo del periodismo y de todas estas cuestiones, y hablo de un periodismo comprometido, auténtico: un robo aparentemente ordinario en el edificio del apartamento Watergate de Washington, D.C. en 1972 desencadena una tormenta periodística que conducirá con la dimisión del presidente Richard Nixon en su momento. Los personajes en la vida real eran Carl Bernstein y Bob Woodward, dos periodistas del Washington Post que investigan en secreto los entresijos de la conspiración que se esconde en el robo del Watergate, ¿no? Y trabajan durante meses hasta que va a haber un personaje que creo que es conocido, aunque no hayas visto la película, que se le denomina, se hace llamar Garganta Profunda, que les va dando pistas para su investigación, ¿no? Eh, con todo lo que eso implica. Robert Redford estuvo implicado en la producción de la película, que encarna el personaje de Bernstein, mientras Dustin Hoffman encarna el personaje de Bob Woodward. Realmente Pakula, que había hecho, por ejemplo, El Clute o El último testigo, también otro de estos, vamos a llamar artesanos maravillosos, que hace un cine que te quedas, porque manejar a estos actores, y digo manejar en el mejor sentido, que nada desentone, donde realmente todo el mundo da el do de pecho, desde los más jóvenes a los más maduros, cuando son personas que ya tienen una reputación, un nombre hecho en sus carreras. Y lo que decía antes, ¿no? La grandeza de poder denunciar, denunciar cualquier cuestión de la vida norteamericana que haya desentonado, etcétera, 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 etcétera. Haremos, por ejemplo, aquí, se podría hacer, voy a tocar un tema espinoso, una película basada en hechos auténticos, reales, comprobados. Por ejemplo, el famoso Prusés. Se hará un día una película, eh, no partidista, no sesgada, sino lo más objetiva posible, sobre el papel que tuvieron cada uno de los protagonistas, incluyendo los del gobierno de España de ese momento, el Club Rajoy y compañía. Se podría hacer una película en profundidad sobre la verdad de los GAL. Pregunto, ¿se podría hacer una película en profundidad investigando sobre el 23F? No en plan apología de la figura de no sé quién. No, sino el papel que tuvo cada uno, la transición. El papel de la Iglesia durante la dictadura. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. Cuidado, siempre han habido honrosas excepciones. Es decir, yo no sé si a los españoles, hoy por hoy, seguimos llamándonos españoles, por lo menos yo, nos falta sentido del humor, falta de autocrítica, o si cuando nos vemos reflejados en la pantalla nos causa como una especie de histeria, que no somos eso, ¿no? Digo porque formamos parte de la historia, ¿no? Somos, es nuestra historia. A mí me hace gracia, es decir,
¿Qué hubiera pasado si Cataluña se hubiera quedado con Francia y Portugal se hubiera quedado con España? Eso sí. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, si Hitler hubiera tenido antes la bomba atómica, no sé, pero es ciencia ficción. De hecho, se ha hecho alguna película sobre, pero es ciencia ficción porque la historia no fue así. Ahí está, yo creo, la importancia de la historia, no de la manipulación de la historia, sino lo más objetivamente posible, contrastado, dentro de las querencias que pueda haber en los realizadores o en los productores, pero se puede uno aproximar con honradez lo más que se puede a un hecho concreto de un país determinado. En fin, tendría que repasar cierta filmografía española. Cuidado, se hizo La Matanza de Atocha, se han hecho películas, evidentemente. Se han hecho películas sobre ETA, se han hecho series. La serie Patria, por ejemplo, me parece extraordinaria. Porque además no es maniquea, es decir, realmente aprendes mucho. Aprendes mucho de unos y de otros. Yo creo que el cine, las series, pueden ser un buen instrumento de aprendizaje que nos ayude, y entiendo por aprendizaje la capacidad de reflexión, la capacidad de ejercer la dialéctica, la capacidad de contemplar las éticas y de qué éticas nos están hablando, si las compartimos o no. Y cómo no, todo esto envuelto en unas estéticas determinadas, con mayor acierto o con menor acierto, ya dependerá. Pues sí, Todos los hombres del presidente, creo que es una película que se nos ha visto con la precuela que he dicho antes, Los archivos del Pentágono. Ahí Tom Hanks realiza el papel principal, director del Washington Post, y la dueña es Meryl Streep, para entendernos. Aquí Alan J. Pakula en el año 76. Película, yo pienso, imprescindible, película yo diría incluso de culto, y toda una lección de periodismo para entendernos. Y yo creo que hoy en día hay ciertos periodistas que hacen un periodismo de trinchera. Se dice que no morderás la mano que te da de comer, pero hay tertulias en que... Bien, bueno, mi amigo, por si faltaba... Claro, tú dirás, no le he avisado que empezaba otro vídeo. Por favor, él tiene que estar asesorándome. Como sabéis, siempre perfecto, plus que perfecto. Muchas gracias por la paciencia y que paséis una buena tarde. Bueno, perdón, estos son segundos de intimidad. Mirad qué ojazos que tiene el largo. ¿A que sí? Mirad qué ojazos. Tiene unos ojos azules. Como el amo, ¿eh? Lo que pasa es que el amo, cuando se cumple 70 años, se caen los párpados. Añado, se cae todo, lo dejo ahí. Y entonces, bueno, aquí entraríamos en una cuestión, yo creo, de terapia pública. A veces he estado tentado, pero ¿para qué? ¿A fin de qué? ¿Y por qué? ¿Y a quién le va a interesar? No vale la pena. Perdón por la desiderata, dicho de alguna manera. Perdón. Muchas gracias como siempre a todos.